Imagínese por un momento cómo sería posible que los seres humanos vivieran tanto como los personajes de las primeras páginas de la Biblia. No tenemos una respuesta definitiva, pero algunas hipótesis pueden ayudar a comprender este fenómeno. Quizás las condiciones climáticas de la Tierra eran radicalmente diferentes en aquellos tiempos antiguos, favoreciendo una vida más larga. Muchos estudiosos sugieren que existía una especie de barrera protectora alrededor del planeta, algo similar a la capa de ozono, que hacía que la atmósfera fuera más propicia para la longevidad. Es posible que esta protección se haya roto durante el diluvio, alterando drásticamente las condiciones de vida. Otra posibilidad es que el código genético humano fuera todavía tan puro y vigoroso que permitiera una existencia prolongada. O tal vez la proximidad a la creación divina, con la gracia de Dios todavía tan presente, concedió a los primeros hombres una vitalidad excepcional. Lo que deja claro el libro del Génesis es que algo cambió después del diluvio. No solo la estructura física del planeta ha sufrido profundas transformaciones, sino que la duración de la vida humana también ha disminuido significativamente. Para que te hagas una idea, en 1900, la esperanza de vida media en Estados Unidos era de apenas 47 años. Durante el siglo siguiente, este número aumentó gradualmente, alcanzando su punto máximo en 2019, cuando alcanzó los 79 años. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19 se produjo una fuerte caída, y en 2021 el promedio bajó a 76 años. A pesar de los avances de la medicina, es poco probable que alguien llegue hoy a la edad de Matusalén. Pero todo esto cambiará durante el milenio. Durante este periodo, la longevidad humana volverá a los niveles anteriores al diluvio y los redimidos que reinan con Cristo disfrutarán de la vida eterna, libres de la muerte. La historia parece cerrar el círculo. La cantidad y calidad de nuestros años de vida reflejarán una vez más la bondad del Creador y su perfecto designio. Dos grupos de personas entrarán en el milenio, este periodo de 1000 años. El primero está formado por los que fueron arrebatados o resucitados y estarán con Jesús. Morarán con él durante todo este tiempo y luego harán la transición a los cielos nuevos y la tierra nueva, donde vivirán para siempre. No habrá más muerte, enfermedad, pecado o dolor. Para aquellos que aceptaron a Cristo, todo lo que quedará de este mundo y de esta existencia será pasado. La eternidad realmente comenzará cuando lleguemos al cielo. El segundo grupo está formado por aquellos que fueron salvos durante la gran tribulación o sobrevivieron a ella, además de los hijos nacidos de estas familias durante este periodo. Estas personas experimentarán una longevidad similar a los primeros tiempos descritos en Génesis. Algunos morirán durante el milenio, pero la muerte será rara y la esperanza de vida se extenderá por siglos. Exploremos este tema con más detalle. Cuando Dios creó a la humanidad, tenía en mente la eternidad. La muerte no era parte del plan original. Es consecuencia del pecado, de la desobediencia. Incluso después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron, los seres humanos vivieron durante periodos extraordinariamente largos. El hombre de mayor edad registrado en el Génesis es Matusalén, que alcanzó la impresionante edad de 969 años. Él no fue la excepción. Adán vivió 930 años, Set llegó a los 912 y Jared, uno de los descendientes de Adán, vivió 962 años. Imagínese tener un nieto de casi 1000 años. El padre de Noé tenía 777 años cuando murió. Y Noé, quien llegó a ser conocido por el diluvio, tenía 600 años cuando Dios envió las aguas sobre la tierra. Vivió otros 350 años después del suceso y murió a la edad de 950 años. ¿Cómo interpretar estos números? ¿Serían exageraciones para magnificar la importancia de estos personajes? ¿O quizás errores de traducción a lo largo de los siglos? Mucha gente, al leer estos pasajes, se pregunta, ¿900 años? ¿Quién querría vivir tanto? Pero ninguna de estas explicaciones parece sostenerse cuando miramos de cerca las Escrituras. Creo firmemente que debemos aceptar la palabra de Dios tal como se presenta. Cuando la Biblia habla claramente y ofrece una explicación lógica de sus relatos, debemos tomarla literalmente. Génesis registra estas edades como información histórica, y así es como debemos recibirla. Por ejemplo, Sem, uno de los hijos de Noé, vivió 600 años. Su nieto, Sela, alcanzó los 433 años de edad. Taré, el padre de Abraham, vivió 205 años. En Génesis 6, 3,
Dios establece un nuevo límite para la vida humana. Mi espíritu no actuará sobre el hombre para siempre, porque es mortal, sus días serán 120 años. Conforme pasaba el tiempo, la duración de la vida seguía disminuyendo, hasta que Moisés declaró: los días de nuestra vida son 70 años, y si son de vigor, 80, pero en ellos solo hay trabajo y tristeza, porque pasan rápidamente, y volamos. La Biblia reconoce que después de los 70 la vida se vuelve más difícil. Vemos así una progresión clara, desde vidas que duraron siglos, a una expectativa de unos 120 años, hasta llegar a los 70 u 80 años de los tiempos actuales. Esta es la trayectoria de la divina providencia sobre la existencia humana. Ahora bien, ¿por qué se produjo esta reducción de la longevidad? ¿Y por qué será restaurado en el milenio? Entendamos las razones de este cambio. Durante el milenio, las cosas serán diferentes y hay razones concretas para ello. Ya sabemos que Satanás será arrestado y la tierra volverá a ser un ambiente ideal para la vida humana. Dios prolongará la existencia de aquellos que sobrevivan a la tribulación y de sus descendientes. La gente vivirá tanto como en los primeros días del Génesis para poder disfrutar plenamente de las bendiciones venideras. Cristo estará en el centro del reino milenial, reinando desde el trono de David en Jerusalén. Tu poder y autoridad se extenderán por todo el reino, beneficiando a todos sus ciudadanos. En el plano espiritual, el Cordero de Dios reparará los efectos del pecado y de Satanás en el mundo. Él restaurará lo perdido y rescatará todo lo que fue corrompido por la maldición original, devolviendo la creación a su propósito inicial. En la práctica, esto significa que nuestros cuerpos ya no sufrirán las consecuencias del pecado. No enfrentaremos las enfermedades y limitaciones que aquejan al mundo de hoy. Como está escrito en Isaías 29, 18, en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán, aun en la oscuridad. Y en Isaías 35, 5-6 leemos: entonces los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará de alegría. La restauración será completa y la vida volverá a ser como Dios la planeó desde el principio. Cerca, un guardia abrió la puerta y, con un gesto, les permitió entrar. Al cruzar las murallas, Ben Yahuda y Débora quedaron asombrados al ver la ciudad iluminada por los primeros rayos del sol. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido para recibir ese momento sagrado. Pero lo que no sabían es que esa experiencia, aunque extraordinaria, fue solo un vistazo de lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. La Biblia nos enseña que mientras esperamos el milenio, podemos vivir de una manera que honre el regalo de la vida que Dios nos ha dado. Estos principios no son promesas mágicas de inmortalidad, sino una guía sabia que refleja el cuidado del Creador por su creación. Cuando Salomón escribió en Proverbios 3, 1-2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y guarde tu corazón mis mandamientos, porque aumentarán tus días y te añadirán años de vida y de paz, no estaba garantizando que todo el que obedeciera viviría hasta los 100 años. Lo que decía es que, en general, una vida alineada con los principios divinos tiende a ser más plena, saludable y duradera. Veamos, entonces, otros principios que la palabra de Dios resalta para que podamos vivir con sabiduría y propósito. 6. Honra a tus padres. En Efesios 6, 2-3 leemos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Este principio no se limita a la obediencia en la infancia, sino que implica respeto, cuidado y gratitud durante toda la vida. Cuando honramos a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros, creamos un ambiente de bendición que se extiende a las generaciones posteriores. 7. Sea generoso. Proverbios 11-25 dice: el alma generosa prosperará, y el que da de beber tendrá sed. La generosidad no se trata solo de posesiones materiales, sino también del tiempo, la atención y el amor que brindamos a los demás. Cuando renunciamos al egoísmo y estamos dispuestos a servir, Dios nos cuida de maneras que a menudo no nos damos cuenta. La vida se vuelve más ligera, las relaciones más profundas y el corazón encuentra la paz. 8. Evite la ira y la amargura. En Proverbios 2-29 está escrito: el que es sufrido es grande en entendimiento, pero el que es temerario de espíritu enaltece la necedad. La ira y la amargura descontroladas corroen no solo las relaciones, sino también la salud física y emocional. Los estudios modernos confirman lo que la Biblia ha enseñado durante milenios: el estrés crónico,
La ira reprimida y el resentimiento aceleran el envejecimiento y aumentan el riesgo de enfermedades. En cambio, quienes cultivan la paciencia y el perdón viven con más serenidad y vitalidad. 9. Trabaja con diligencia. En Proverbios 12 y 24 leemos: la mano de los diligentes dominará, pero los perezosos serán castigados. El trabajo no es una maldición, sino una bendición. Cuando nos dedicamos con propósito e integridad a lo que hacemos, ya sea en casa, en el trabajo o en la comunidad, experimentamos satisfacción y significado. La pereza, por el contrario, conduce a la pérdida de tiempo, de oportunidades y, en muchos casos, al deterioro de la salud. 10. Mantenga la esperanza. En Proverbios 1 y 12 está escrito: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. La esperanza es como combustible para el alma. Cuando confiamos en Dios y mantenemos la mirada fija en sus promesas, incluso en medio de las dificultades, encontramos la fuerza para seguir adelante. La falta de esperanza, por el contrario, puede provocar desánimo, depresión e incluso un debilitamiento del sistema inmunológico. Estos principios no son fórmulas mágicas, sino caminos que Dios nos ofrece para vivir plena y significativamente. Nos recuerdan que aunque la vida en este mundo es pasajera, cada día es una oportunidad para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Y cuando lleguemos al final de nuestro viaje hasta aquí, estaremos seguros de que lo mejor está por llegar. Mientras tanto, no necesitamos esperar hasta el milenio para empezar a vivir como Dios planeó. Hoy podemos elegir honrar la vida que Él nos dio cuidando nuestro cuerpo, cultivando relaciones saludables, buscando sabiduría y viviendo con propósito. Después de todo, como dijo el salmista en el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón de sabiduría. Que vivamos cada día con gratitud, sabiduría y la certeza de que, al final, nos espera la eternidad. El monte de los olivos, y la tierra se dividirá por la mitad. Este terremoto no será como los otros que han sacudido la región a lo largo de los siglos. Zacarías 14, 4 describe que cuando los pies de Jesús toquen el suelo, la montaña se dividirá de este a oeste, creando un gran valle. Imagine la escena, una montaña entera partiéndose en dos, como si la creación misma reconociera la majestad del Rey que regresa. Este no es un evento geológico ordinario, sino una señal sobrenatural, una señal del poder de Dios sobre la naturaleza. Y más aún, este valle se convertirá en una vía de escape para el pueblo de Jerusalén, como está escrito en Zacarías 14, 5, huiréis por el valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, sí, huiréis como huisteis del terremoto en los días de Uzías rey de Judá. Este terremoto también tendrá un propósito purificador. La tierra temblará, las estructuras humanas serán sacudidas, pero lo que es de Dios permanecerá. Es como si se estuviera preparando el terreno mismo para recibir al Rey de Reyes. Y no es solo la tierra la que se transformará. Zacarías 14, 8 nos dice que en ese día correrán aguas vivas desde Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Imagínese ríos que brotan en medio del desierto, trayendo vida donde antes solo había aridez. Esto no es un simple cambio climático, sino el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar la tierra y bendecir a su gente. El segundo gran acontecimiento que sucederá cuando Jesús regrese es la restauración de Jerusalén a su gloria. La ciudad que hoy es disputada, bombardeada y marcada por siglos de conflicto se transformará en un lugar de paz y culto. Isaías 2, 2-3 describe: en los últimos días acontecerá que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán a él. Vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos, y andemos en sus sendas. Jerusalén ya no será un punto de tensión geopolítica, sino el centro espiritual del mundo. Las naciones ya no vendrán a la guerra, sino a aprender los caminos del Señor. Y no es solo eso. La ciudad será reconstruida en toda su belleza. Zacarías 14, 10-11 habla de una Jerusalén elevada, donde no habrá más maldiciones y donde el pueblo vivirá seguro. Los muros que hoy dividen barrios y simbolizan conflictos serán derribados, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. Y lo más impresionante, Jerusalén se convertirá en una ciudad de luz. Isaías 60, 19 dice: ya no será el sol vuestra luz de día, ni la luna os alumbrará con su resplandor,
sino que Jehová será vuestra luz eterna, y vuestro Dios vuestra gloria. Ya no habrá necesidad de lámparas ni farolas, pues la presencia de Dios iluminará la ciudad eternamente. Finalmente, el tercer gran acontecimiento será la coronación de Jesús como Rey en Jerusalén. Apocalipsis 7 y 16 nos dice que Él vendrá con un nombre escrito en su manto y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y dónde reinará? Zacarías 14, 9 lo deja claro, el Señor será Rey sobre toda la tierra, en aquel día el Señor será uno, y su nombre será uno. Jerusalén se convertirá en la capital del mundo, no por su fuerza militar o su poder político, sino porque Dios mismo decidió establecer su trono allí. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que incluso en medio de los conflictos e incertidumbres que rodean a Jerusalén, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para esta ciudad. Significa que cuando miramos las noticias y vemos tensiones, guerras y divisiones, no debemos desesperarnos, porque sabemos que el final de la historia ya está escrito. Y más que eso, significa que, como seguidores de Cristo, tenemos un papel que desempeñar. No estamos llamados simplemente a observar los acontecimientos desde lejos, sino a orar por Jerusalén. Como nos enseña el Salmo 122, 6, orad por la paz de Jerusalén. Que prosperen los que te aman. La Jerusalén de hoy puede ser una ciudad de conflicto, pero la Jerusalén del futuro será una ciudad de paz. Y mientras esperamos ese día, podemos vivir con la esperanza de que el mismo Dios que eligió a Jerusalén como su ciudad es el mismo Dios que nos eligió a nosotros para ser parte de su historia. Entonces, miremos esta ciudad no solo como un lugar geográfico, sino como un símbolo de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que Él cumple sus promesas y que, al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, será dividido por la mitad. Pero eso no es todo lo que sucederá. Habrá un gran terremoto y los acuíferos subterráneos explotarán, formando un río. Imagínese la escena, Jesús regresa, sus pies tocan el Monte de los Olivos, la montaña se abre y en el valle que se forma brotan aguas creando inmensas fuentes. Zacarías nos habla de esto. Dice que en aquel día correrán aguas vivas de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el este, hacia el Mar Muerto, y la otra mitad hacia el oeste, hacia el Mar Mediterráneo, tanto en verano como en invierno. En otras palabras, el río se dividirá al sur de Jerusalén, una parte se dirigirá hacia el Mediterráneo y la otra hacia el Mar Muerto, transformándolo de un mar árido a un mar lleno de vida. Si alguna vez has estado en Israel y has visitado el Mar Muerto, sabrás que es el punto más bajo de la tierra. Y se le llama muerto precisamente porque allí no sobrevive casi nada, solo unos pocos microorganismos. Pero el profeta Ezequiel dedica un capítulo entero a describir esta transformación. Él dice: vi agua que salía de debajo del umbral del templo hacia el este, y esta agua descendió a la región oriental, a través del desierto y al Mar Muerto. Cuando las aguas de este río fluían hacia el mar, el agua salada se volvía fresca. Dondequiera que llegara el río, habría vida abundante. Aparecían multitudes de peces, porque el agua salada se volvía fresca. Esa es la promesa, un río de vida que fluye desde Jerusalén, trayendo sanación y renovación. Pero hay más. El poder del regreso de Cristo no solo provocará un terremoto y hará brotar un río, sino que también levantará la ciudad de Jerusalén como si la estuvieran levantando en un ascensor. Toda la ciudad será exaltada, y todas las naciones la mirarán. Isaías ya había profetizado: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones acudirán a él. Zacarías añade: toda la tierra, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, será como la Arabá, pero Jerusalén será exaltada y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de la esquina, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Nunca más será destruida, sino que permanecerá segura. Estos versículos nos revelan que, en ese día, el Señor transformará la geografía de Jerusalén y sus regiones vecinas, elevando la ciudad hasta el punto de convertirla en la más alta del mundo. Ese día, el área en la cima de Jerusalén tendrá una longitud de unos 10 kilómetros, y allí se construirá el templo de Ezequiel. Si quieres saber más sobre este templo, lee los capítulos 40 al 46 de Ezequiel, 6 capítulos que detallan lo que sucederá. Es impresionante imaginarlo: de en medio del desierto surgirá una montaña majestuosa,
sobre la cual se levantará la ciudad de Jerusalén y el templo profético. Cuando Jesús regrese, la geografía misma de la tierra prometida cambiará. El monte de los Olivos se dividirá, abriendo un camino amplio para que los residentes puedan huir a lugares más seguros. La base de la ciudad se moverá de tal manera que ríos de aguas curativas fluirán por todas partes. Y Jerusalén será enaltecida, y el suelo alrededor de ella será nivelado. Ese día, Dios Todopoderoso sacudirá a Israel. Así como Él sacudió tu vida el día que fuiste salvo, permítele continuar obrando en ti para que dondequiera que vayas, lleves la influencia de Cristo. Un día, este Israel se convertirá en la capital del mundo entero. Jerusalén ya es hoy la capital de Israel, y como saben, en 2017, Estados Unidos reconoció oficialmente esta realidad. Pero el profeta Jeremías dice que cuando Jesús regrese y establezca su reino, Jerusalén será llamada el trono del Señor, y todas las naciones se reunirán allí para honrar el nombre del Señor. Zacarías afirma, en aquel día muchas naciones se unirán al Señor y serán mi pueblo. Yo habitaré entre vosotros y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. El Señor tomará posesión de Judá como vuestra herencia en tierra santa y elegirá nuevamente a Jerusalén. Aunque no lo parezca, Jerusalén está en el centro del plan de Dios para el mundo. Sin él, ninguna de las promesas bíblicas se cumplirá. Es una ciudad de cambio, una capital eterna, un lugar que nunca deja de sorprender. Casi todos los eventos futuros centrados en Cristo tendrán lugar en Jerusalén. Sin ella nada de esto sería posible. Recuerdo el año 1948, cuando el pueblo judío regresó a su patria. Fue como si alguien girara la llave del reloj profético, abriendo las puertas a un futuro que antes solo conocíamos a través de las Escrituras. Jerusalén tiene un gran destino por delante. Un día, Jesús se sentará en su trono, el mundo entero estará bajo su gobierno y Jerusalén será la capital de toda la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Antes de cerrar, quiero compartir algo que me tocó el corazón mientras estudiaba este tema. Jerusalén no es solo una profecía para el futuro, nos desafía hoy. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, he estado reflexionando sobre esto y quiero dejar dos provocaciones para todos nosotros. El primero es un llamado al corazón, no importa quiénes seamos ni de dónde venimos, si somos cristianos. Debemos decidir amar a Israel. Debemos amar a Israel y su capital. El salmista nos instruye, orad por la paz de Jerusalén. Que prosperen los que os aman. Que haya paz dentro de vuestros muros y prosperidad dentro de vuestros palacios. Por amor a mis hermanos y amigos diré, paz a vosotros. Por amor de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré vuestro bien. Estas palabras nos muestran cuál debe ser nuestra actitud hacia Jerusalén y el pueblo judío. Dios bendice a los que aman a Jerusalén. Oremos por la seguridad internacional de Israel. Cuando ores, incluye a Israel en tus peticiones. La nación moderna de Israel ha vivido en un constante estado de alerta, como si viviera en un hogar cómodo pero en un vecindario peligroso. Desde el principio de los tiempos, la historia de la humanidad ha cargado con un misterio, escrito en las páginas del Génesis y susurrado a través de los siglos. ¿Cómo vivieron los primeros hombres durante cientos de años? ¿Y por qué, de repente, disminuyó esa longevidad? ¿Cambió todo después del diluvio? Hoy profundizamos en uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia, el ascenso y la caída de la longevidad humana y el extraordinario futuro que Dios ha prometido, cuando la vida volverá a ser como originalmente la planeó para Adán y Eva. Desde el principio, Dios los creó para la eternidad. La muerte nunca fue parte de su proyecto. Fue el pecado el que abrió las puertas a la decadencia, el envejecimiento y, en última instancia, la muerte física. Sin embargo, incluso después de la caída, algo sorprendente quedó. Durante generaciones, la humanidad ha vivido durante siglos. Adán cumplió 930 años. 912. Enos, 905. Y el más longevo de todos, Matusalén, vivió 969 años. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros humanos disfrutaron de una vida tan larga? Algunos eruditos bíblicos creen que la Tierra estaba rodeada por un dosel protector, una especie de barrera de vapor que filtraba la radiación dañina, creando un ambiente perfecto para la longevidad. Otros señalan la pureza del código genético inicial. El mundo era joven,
El ADN humano aún no se había degradado y la gracia de Dios operó intensamente en las primeras generaciones. Pero sucedió algo drástico. Algo que transformó el mundo para siempre. Cuando llegó el diluvio de Noé, la estructura misma de la tierra cambió. Los cielos se abrieron. Las aguas subterráneas hicieron erupción y el equilibrio protector del planeta cambió radicalmente. Después de la inundación, la esperanza de vida humana se desplomó. En unas pocas generaciones, la edad de la humanidad ya no se estabilizó en 900 años, sino en alrededor de 70 u 80, y ahí es donde nos encontramos hoy. En 1900, la esperanza de vida en Estados Unidos era de solo 47 años. En 2019, llegó a 79. Pero, después de la pandemia mundial, volvió a caer a 76. Sin embargo, aquí está la extraordinaria verdad: la Biblia afirma que esta no es la última palabra. Dios está preparando una nueva era, un reinado de 1000 años llamado milenio, donde todo será transformado. Dos grupos entrarán en este reino milenario: los que fueron arrebatados y resucitados, recibiendo cuerpos glorificados y eternos, y los que sobrevivieron a la tribulación y fueron salvos a través de sus pruebas. En este nuevo tiempo, el mundo volverá a reflejar el proyecto original de Dios. La maldición será eliminada, el medio ambiente será restaurado, la salud se renovará y la vida se extenderá a longitudes extraordinarias. Isaías nos revela que, en esta época, quien muera a los 100 años será considerado niño. En el milenio, la gente vivirá durante siglos. La muerte será rara, el gozo abundante y Cristo reinará con justicia perfecta y amor inagotable. Pero para los redimidos, aquellos que siguen a Cristo, la promesa es aún mayor: no solo una vida larga, no solo siglos de existencia, sino vida eterna, para siempre en la presencia del Señor, en el reino restaurado. Esta es la esperanza de todo creyente. La historia completará su ciclo. Lo que Adán perdió en el Edén, Dios prometió devolverlo. Un futuro donde la vida no termina, donde el gozo no se desvanece y donde el pueblo de Dios morará para siempre en su perfecta paz. Y esta promesa no es solo para el milenio, sino para la eternidad, cuando, después del juicio final, se establecerán los nuevos cielos y la nueva tierra. Allí no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. El árbol de la vida, que fue tomado del jardín del Edén, volverá a florecer y sus hojas traerán sanidad a las naciones. Pero ¿cómo será esta vida eterna? La Biblia nos deja entrever un lugar donde la presencia de Dios lo llena todo, donde no hay noche, porque el Cordero es la luz. Donde no hay hambre, sed ni cansancio. Donde la comunión con el Creador sea plena e ininterrumpida. Donde el trabajo ya no sea una carga sino una alegría, y donde cada día sea una celebración de la bondad divina. Esta es la herencia de los que creen, no un sueño lejano, sino una realidad garantizada por la sangre de Cristo. Y mientras esperamos ese día, vivimos con un propósito. Cada oración, cada acto de amor, cada testimonio es un eco de la eternidad que nos espera. La historia de la humanidad se encamina hacia un desenlace glorioso y nosotros somos parte de ello. No como espectadores, sino como participantes activos en el plan de Dios. Entonces, cuando miramos al pasado y vemos la disminución de la longevidad, o cuando miramos al presente y nos damos cuenta de las limitaciones de la vida, podemos mirar hacia arriba con esperanza. Porque lo mejor está por llegar. Y eso de ser mejor no es solo una promesa, es una certeza.